Bueno, segunda vez que grabo este video porque sí falló el audio, según yo le conecté el micrófono, pero al estar en el lado lateral de la computadora no se oía nada. Espero que ahora sí se escuche, ya hice las pruebas necesarias, espero. Bueno, vamos a ver, segundo silogismo del ejercicio de su página 85. Ningún músico es un deportista activo y todos los músicos son fanáticos del béisbol, por consiguiente ningún deportista activo es un fanático del béisbol. En la primera proposición, o sea, ningún músico es deportista activo, no tenemos ningún conectivo. En la segunda tenemos el conectivo y, que regularmente corresponde a premisas. Y en la tercera tenemos el conectivo por consiguiente, ningún deportista, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la conclusión es la última proposición, que es ningún deportista activo es un fanático del béisbol. Con eso nos basta para determinar cuál es la premisa mayor y cuál es la menor. En este caso están en orden. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, vamos a... Ay, ¿qué puedes? Así está. Ahí está, ¿no? La premisa mayor es la que contiene el predicado de la conclusión, es decir, todos los músicos son fanáticos del béisbol. Por consiguiente, la premisa mayor es la segunda que tenemos en el orden de nuestro silogismo. Y la premisa menor es la que contiene el sujeto. Bueno, entonces no están en completo orden, ¿no? Sería premisa menor, premisa mayor y conclusión. Tenemos la figura MP-MS. Si se fijan acá, vamos a subir. No sube. A ver, ¿dónde está? Ya está, acá, ¿no? Tenemos acá las figuras. MP-MS, si se dan cuenta, en la cuarta, acá, donde está encerrado, pues todas tienen lo mismo, SP. ¿Por qué? Pues la conclusión siempre va a ser SP. Acá lo que varía es la estructura de las premisas, ¿no? Entonces tenemos MP-MS, corresponde a la tercera figura, ¿verdad? Ahí está. MP-MS igual a SP es tercera figura. Término medio primero, como sujeto de la premisa mayor. Luego término medio como sujeto de la premisa menor. Término medio es el que no aparece en la conclusión, o sea, músicos. ¿Vamos distinguiendo ahí eso? De acuerdo. Muy bien, entonces ya determinamos que es tercera figura. Ahora, ¿qué palabra correspondería? Una palabra que sea AEE, puesto que la premisa mayor es A, la premisa menor es E y la conclusión es E, ¿cierto? Vamos a buscar acá abajo si en nuestra tercera figura, porque se me pierde el cursor a cada rato, es que no se ve acá, ¿eh? Bueno, en la tercera figura hay una palabra con AEE. Vamos a ver, tenemos una palabra con AII, que es Datisi, una palabra con EIO, que es Ferison, una palabra con AOAO, que es Bocardo, y una palabra con IAI, que es Disamis. Es decir, vamos a poner la última como ejemplo. Una palabra Disamis o un silogismo Disamis sería que la premisa mayor fuera particular afirmativa, es decir, algunos S son P, que la premisa menor sea una universal afirmativa, es decir, todos los S son P, y que la conclusión sea una particular afirmativa, es decir, algunos S son P, ¿no? Bueno, resulta que aquí no hay ninguna palabra AEE, por lo tanto podemos determinar que ese silogismo no es válido. Sí tenemos palabra AEE en la segunda figura, ¿no? Que es camestres. Sí, es ahí, ¿no? Bueno, camestres es en la segunda figura. Y tenemos en la cuarta figura la palabra cálemes o calemes. Ahí acentúen como ustedes quieran, da igual.
No la tenemos en la primera figura, si se dan cuenta, tampoco. Entonces no la tenemos en la primera y en la tercera figura, sí la tenemos en la segunda y la cuarta. Nuestro ejercicio, su estructura corresponde a la tercera figura y resulta que en la tercera figura no hay esa combinación de tipos de proposición, es decir, A, E, entonces es no válido. Aquí les puse un ejemplo de cómo sí podría, con esas conclusiones, con esa conclusión más bien, las premisas que nos autorizaran a llegar a esa conclusión sería segunda y cuarta figura. Es decir, fanáticos, pues es el predicado de la conclusión, ¿no? Entonces sería PM, o sea, predicado primero, y luego M, que es músicos, y la segunda sería deportista, que es sujeto de la conclusión, sería SM. PMSM igual a SP, válido. La cuarta figura sería igual PM, y en este caso la segunda premisa, que es la premisa menor, la que contiene al sujeto de la conclusión, sería SP en lugar de PS, ¿no? Serían posibilidades donde en efecto las premisas nos permitirían llegar a la conclusión correspondiente, que es ningún deportista es fanático. En nuestro caso del ejercicio, esas premisas no nos autorizan a llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque, bueno, razonando un poquito por nuestra cuenta, un razonamiento deductivo, que es la base de los silogismos, va de lo universal a lo particular. ¿Me explico? Entonces, si no tenemos el antecedente como para llegar a una conclusión particular, no es válido, ¿no? Aquí no nos confundamos, porque si no pensaríamos, entonces todas las conclusiones deberían ser particulares, puesto que va de lo universal a lo particular. Aquí, dependiendo de los términos, tendría que haber una combinación en donde, aunque sea, digamos, los términos, las premisas particulares y la conclusión universal, de alguna manera ya está asentado en los antecedentes que lo que concluimos está englobado en la generalidad del razonamiento. Espero no enredarlos con esto, ¿no? Pero bueno, acá puramente en cuanto a método sería eso, ¿no? Ubicar la estructura, si es SP, SM y así, en las figuras, ubicar los tipos de proposiciones y por ende ubicar la palabra, buscarla en la figura correspondiente. Está, es válido el silogismo. No está, no es válido. Y listo. Por ejemplo, un silogismo con las tres proposiciones universales afirmativas sería un silogismo triple A. La única manera en que un silogismo triple A sea válido sería que corresponda a la primera figura, porque ahí corresponde a Bárbara, que ya lo subrayé porque, como les dije, segunda vez que grabo esto. Bárbara es un silogismo triple universal afirmativa y no la vemos en ninguna otra figura. En la segunda figura no hay una palabra con triple A. Muy bien. En la tercera figura tampoco. Y en la cuarta figura tampoco. Entonces, el silogismo clásico para ejemplificar el razonamiento deductivo que encontramos en muchos tratados de lógica, así para comenzar, es ese el clásico, ¿no? De que todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal. Por lo tanto... no, perdón. A ver. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. En este caso, mortal es predicado de la conclusión y Sócrates es sujeto de la conclusión. Por lo tanto, la premisa mayor pues sería... todos los hombres son mortales. El término medio es el que no aparece en la conclusión, es decir, hombres,
¿no? Porque estamos concluyendo algo acerca de Sócrates, pero ya establecimos en las premisas que Sócrates corresponde a una categoría con mayor comprensión y extensión, ¿no? Entonces Sócrates corresponde a un término con mayor extensión que es hombres, ¿no? O sea, Sócrates es hombre. Entonces, lo que aplique para hombres, que tiene mayor extensión, aplica también para Sócrates. En este caso, porque estamos hablando de una proporción universal, o sea, todos, ¿no? Si fuera algunos hombres, tal vez no sería válido, ¿no? Sí, vamos a cambiarlo. Todos los hombres, algunos hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal, no necesariamente, porque qué tal si Sócrates corresponde a esos otros, algunos hombres que no son mortales. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí les ejemplifico que, en efecto, el ejemplo clásico de la lógica de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal, es un silogismo tipo Bárbara, y su estructura, en efecto, corresponde a la primera figura, que es MPSM igual a SP. Espero se haya comprendido este punto. La ventaja del video es que le pueden regresar ahí cualquier enredo, pero básicamente para el ejercicio de la página 85 es esa la dinámica, ¿no? Aquí, bueno, aquí quise hacer este ejercicio de poner la segunda y la cuarta, la posibilidad de que sí fuera válido, pues para ver precisamente que visualicen ese asunto que les digo del razonamiento deductivo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la tercera, pues igual tenemos puras particulares negativas. Bueno, de hecho, ya desde ahí podemos imaginar que no es válido, porque, vamos a ver, no hay ninguna palabra en ninguna de las cuatro figuras que tenga triple O, ¿no? Sería cocoro, bueno, por decir algo, ¿no? Porque esas palabras son así determinadas tradicionalmente desde el estudio de la lógica, ¿no? Las palabras latinas, pero podríamos poner cualquiera. ¿Sí? Si estuviéramos ahí en modo lúdico, juguetón, pues ahí cocoro. Pero no hay ninguna palabra con triple O. Entonces, de hecho, hay ciertas figuras que ya desde el principio, pues sí, no son válidos. O sea, un silogismo con tres particulares negativas en automático no va a ser válido. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí está. Ese es el asunto. Triple O no es válido. Luego, la cuarta es IAI, pero tenemos una estructura de segunda figura. Entonces, en la segunda figura hay una palabra con IAI, pues ahí les corresponde, ¿no? Ya casi, pues le estoy, como entre comillas, pasando la copia de los ejercicios. Pero bueno, el chiste es que entendieran esto, ¿no? Porque IAI, a ver, miren, IAI hay en la tercera figura, Disamis, pero no hay en la segunda. Entonces, ¿qué será? ¿El cuarto será válido o no? Pues no, fíjate que no. Bueno, ahí tienen hasta el 7 y la mecánica es esa, básicamente. En el próximo video ya vemos algo a lo mejor más llano. Aquí, si alguno se enreda, pues regrésele y eso, pero pues, digo, repito la mecánica, ¿no? Determinar los tipos de proporciones, determinar cuál es la conclusión, que es fácil por los conectivos, y a partir de la conclusión determinar cuáles son los términos medio y los términos mayor. Término mayor, de hecho, pues es el predicado de la conclusión, el término menor, el sujeto de la conclusión, y el medio, el que no aparece en la conclusión. A partir de ahí sabemos cuál es la premisa mayor, cuál es la menor, y bueno, la conclusión obviamente es lo primero que sabemos. Y a partir de ahí ya vamos a saber la estructura. Debemos ordenar entonces premisa mayor, menor y conclusión, y a partir de ahí decir, mi silogismo es AEE, AAA, IOO, IOI, yo qué sé, me explico, y buscar entonces si en la figura, en la estructura de nuestro silogismo está en qué figura
y si en esa figura hay una palabra que corresponda,